Chasqui Deportivo presenta ¿Qué dirá? Un espacio para el intercambio de ideas, reflexiones y conceptos del mundo del deporte. Bienvenidos. El tema de la UDRI está de cumpleaños y el doctor William Sánchez fue uno de los gestores o uno de los mentalizadores para la creación de la Unión de Ligas. Quisiéramos, doctor, que nos recuerde esos primeros pasos que se dieron para hoy tener una gran organización deportiva barrial. Bienvenido, un gusto. Amigos de Chasqui Deportivo, mi saludo afectuoso a cada uno de ustedes. A usted, Cachito, porque es un periodista de barrio. Y señalo eso porque es muy difícil encontrar a personas que vayan al pueblo. Y señalo eso porque soy del pueblo. Porque en cambio otros periodistas solo en la televisión y no acogen los planteamientos de el sentir del pueblo. Y yo felicito esa labor a través de su medio de comunicación. Sobre su inquietud de la Unión de Ligas. Efectivamente, yo vivía por la Ciudadela México, porque mi señora, la doctora Magda Granizo, era profesora del Colegio Quito. Y ahí mis hijos crecieron. Eso determina en que me integre a la Liga Barrial Ciudadela México. Al integrarme a la Liga Barrial Ciudadela México, llegué a ser el tercer presidente. Como profesional de cultura física, sabía qué es lo que tenía que hacer en base a un diagnóstico. Ya nosotros nos vamos preparando a nivel universitario en otros niveles y establecí un diagnóstico. Entre uno de los aspectos así anecdóticos de la México, como otras ligas y dentro de la formación de la URDI, es que la cancha de la Liga México tenía una inclinación y por ese entonces se abrían los túneles en la etapa de Sixto Durán Ballén. Y surte el hecho de que San Diego, el cementerio, se dividió en dos partes. Como la cancha era inclinada, hablé con el municipio para que la tierrita de los muertos no se pongan niveladas. Eso es una anécdota para la México que ya voy a contar de las otras ligas. Yo estuve entonces dirigiendo la liga, fui reelecto y decía, bueno, después de que salimos campeones en la México, ¿qué hacemos? Entonces mi pregunta fue en acudir a la Federación de Ligas, y una vez que acudo a la Federación de Ligas, pregunto cuáles son los requisitos. Me dieron algunos requisitos y entre ellos que realmente había un poco de prepotencia de los dirigentes y especialmente que decían una cotización económica. Dije, bueno, ¿y qué recibe en cambio la Unión de Ligas? No, lo que recibe es la integración. Acudí a la Asociación de Ligas también, que son las tres organizaciones poderosas aquí en Quito, y mejor decían no tenemos sede y funcionaban de lo que yo recuerdo en el antiguo terminal ahí en el Comandá. Claro. Desde ese punto de vista entonces les sugerí que preferible nos unamos buscando ligas independientes a la directiva. Fue así cuando acudí a la central de Chimbacalle. En ese entonces estaba uno de los amigos que trabaja en la universidad y me dijo que no había ningún problema, Víctor, en todo caso, Víctor, de lo que recuerdo, y que no había ningún problema. Dentro de ello entonces busqué ligas, empecé a seguir buscando ligas independientes que no pertenezcan ni a la federación ni a la asociación, porque podía entenderse como que yo estoy rompiendo esquemas, que no tengan vinculación, que no sean afiliadas, y fuimos buscando una tras una de las ligas. Hay una historia, yo la voy a hacer llegar, la historia real de la fundación, pero de manera general debo indicarles, por ejemplo, cuando visitaba las ligas, eran ligas solamente pequeñas, de futbolito, no eran ligas reglamentarias. De ahí es que, por ejemplo, cuando voy a la liga de Juanito Montero, Obrero independiente. Era liga independiente y que tenía en un patio más o menos el deporte de la Ciudadela.
Visité algunos sectores y me di cuenta que al frente había un bosque. Por suerte tenía al concejal Ayanes en el municipio, que era mi coideario, y lo que establecimos es planificar una fecha y tomar posesión. Machete en mano, tomamos posesión, y esos terrenos habían sido la función judicial. Bueno, yo con mucha pena, pero ahí soy el gestor de que se construya ahí con Juanito, en los terrenos de la función judicial, la liga que hoy es la Liga de Comité del Pueblo de Puengasí. Además, cuando fui consejero, el honor que me cupo para mí es nivelar todos los terrenos, porque nivelamos los terrenos. Hoy es una liga de prestigio, fíjese anécdotas. Había la liga que sonaba en el norte, la Wilson Monge. Sí. Acudí a visitarle y tenía asimismo un pedazo de terreno, porque eran todos trabajadores o empleados de las fábricas, porque todo ese sector era industrial. Claro, es hasta ahora, ¿no? Se mantiene. Sí, pero ya ahorita ya caminamos. Pedí que quieren el dueño, y como yo ya entraba en mis estudios en el derecho, por respeto preguntábamos, y se dio el hecho de que el señor Wilson Monge había sido dueño de toda esa situación. Y determiné de que íbamos a talar unos árboles que nos diera permisos, y qué sorpresa, los mismos árboles que talamos nos permitieron para que se constituya en definitiva lo que se determina con el nombre de la Liga Barrial Wilson Monge, con 2 canchas más. Esto quedaba, esa es otra anécdota, quedaba junto a los moteles que iban, los de las bolas iban a los moteles, no sé, mucho más. Entonces, tengo las fotos, inclusive en ese entonces Amable Sevilla era el alcalde encargado, y inauguramos ahí el primer campeonato de las ligas independientes. Acudí a la Clemente Ibayen, era asimismo un relleno, un basurero, una parte, y desde ese punto de vista también nos posesionamos con el municipio. Me quedé sorprendido de llegar a la Millier, de un señor que tenía una limitación de caminar, pero qué dirigente. Hicimos un huequito en el panecillo con mucho dolor, pero en cambio hoy con mucho orgullo, porque tiene en todo ese sector una liga donde ubicarse, y eso determinó en que la Liga Millier tenga su propia liga. La otra que asimismo en el panecillo tenía para integrarle a la Unión de Ligas, es la Liga del Panecillo. ¿Ah, sí? Yo entro a la sede y vi un altar. Entonces me acerqué para ver qué tipo de virgen era. Y había sido la señora Lucha. Tenían con fotos, con todo. Y yo con mucho respeto y reservo, porque era sonada. Claro. Pero luego fuimos, en definitiva, fuimos trabajando para que las cosas se vayan superando. Así son anécdotas que iban saliendo. Hasta que conformamos más o menos con la 1 de Mayo, que también recuerdo, unas 7 ligas. ¿Comité del Pueblo? ¿O posteriormente se unió? Me parece que también se integró en lo posterior, pues tenía en concreto a un directo amigo, porque yo era rector en ese entonces, y este amigo era también rector en el Comité del Pueblo, y es doctor, es hermano de uno de los periodistas. Entonces, dijo que quería integrarse. En todo caso, formamos la primera directiva, y pasó un tiempo más. Convoqué para que realmente, como ya se integraron 7 ligas por ahí, que estructuremos una directiva definitiva. Y pedí que sea en Chimbacalle por la connotación, porque podían haber periodistas. Se había cambiado la directiva y estaba un señor, el que le dicen el primer presidente. Yo hablé con él y le dije que por favor nos permitiera sesionar ahí, y desde ese punto de vista constituir ya la directiva, la segunda directiva podemos decir, pero esta era ya constituida. Yo mismo propuse el nombre, y desde ese punto de vista él empezó, creo que un mes a dirigir, pero me llamó que no podía dirigir porque él trabajaba en el Banco del Pichincha, Flores me parece que el señor, que no podía dirigir porque no le daban permiso, y por lo tanto ponía la renuncia. Eso determinó en que simplemente, como yo era vicepresidente, yo asuma la presidencia y siga buscando las ligas hasta cuando yo me separé,
estaban entre 41 ligas, hoy creo están 70, 80, no sé. 70. Además que no me han invitado, y no me han invitado porque le critiqué al presidente actual en parámetros que tengo el documento que él pedía el respaldo a Yunda, y hoy nos está dando la razón que no era correcto, y además no es correcto porque el deporte está inmerso en la política. Entonces me parece que esa es la razón por la que no me invitan, pero no interesa, porque el principio es servir, mi principio siempre ha sido servir, practicar el deporte, y desde ese punto de vista está. En todo caso, deseo que les vaya de lo mejor. La historia real lo tengo ya escrita, en la próxima semana espero entregarle, pienso hacer un folleto a lo mejor, con su ayuda. Claro, usted escribe, con mucho gusto. Podemos hacer un folleto y entregar a todas las ligas, capaz de que sepan la verdadera historia de cómo aparece. Me parece que en el caso de algunas ligas saben reconocer, hay gente noble en el deporte, pero así mismo hay unos 2 o 3 que de repente creen que he muerto y estoy vivo, como en el caso del Colegio Cumbayá. Cumplieron ya los 25 años y de pronto recibí una llamada y se sorprendieron diciendo que el fundador había muerto. Y le digo, no, todavía estoy vivo porque soy el fundador del Colegio Cumbayá. Entonces dije, ya les mandaré algún dato. Cuando se hace deporte se vive unos días más. Exacto, y aparte de eso, la propia, digamos, parte humana le hace sentir eso, ¿no? Y con relación a lo de la unión de ligas, después de todo ese proceso, de esa lucha, de esa gestión en los barrios, ahora mirar desde lejitos, pero ¿cómo siente usted en este momento ser parte de ese gran esfuerzo y ahora tener una verdadera organización, diríamos? Bueno, en los escritos que yo he podido leer, me quedó en mi mente uno de Camilo Mena, porque yo era presidente del deporte universitario. Y Camilo Mena decía en su libro, una vez que terminó el rectorado, misión cumplida. Entonces, pienso que en mi caso es misión cumplida. ¿Por qué? Porque no solamente que le formé, sino yo le hice el reconocimiento jurídico. La unión es reconocida en mi tiempo. Ya. En mi tiempo. Y por eso es que era la base para la Federación Nacional de Ligas que dirigía el doctor Centeno. Claro, doctor Ángel. Y por eso es que yo fui asesor y coordinador de la Federación Nacional de Ligas Barriales y Parroquiales. Por eso es que en la ley del deporte yo no puedo traicionar a nadie, porque dirigí el deporte universitario, el deporte barrial, parroquial, y desde ese punto de vista no puedo a ningún lado caminar. Se presenta el hecho de que, además de hacerle un reconocimiento jurídico como organización, yo soy el gestor del terreno y Juanito el gestor de la construcción. Claro. Porque era en la cabecera de la Liga Eloy Alfaro. Y modestamente, si es mi campo el cultural, yo soy el gestor de la bandera y convoqué a un concurso de merecimientos y de difusión, programación a todas las ligas para el sello, y ganó el presidente que me siguió a mí, el doctor Pérez de la Liga México. El sello de la Liga, de la Unión de Ligas, es hecha también en mi tiempo. Qué bueno. Quizá lo que me faltó es el himno, pero en todo caso, conocí algún momento que alguna vez me invitaron, pero en todo caso no ha habido un concurso. Si también hubiera escrito algo más de ese himno. En otras palabras, me satisface que dejé formando la Unión legalmente el terreno que se estableció. Tengo las escrituras, por si acaso de repente en copia, que tengo entregada por parte del municipio. Luego lo que se hizo es una transacción nada más de la cabecera de la Liga Eloy Alfaro a los actuales momentos donde está la sede. Luego lo que me satisface es de que mi función en el campo ya de concejal y de consejero me permitió formar una comisión, y a cada liga se entregaba obra. Claro que sí. Y nunca me vendía ningún partido ni persona política. Entonces yo lamento la actitud del señor presidente, que por eso se haya tal vez enojado y no me invite. Son cosas de procedimiento. Con el tiempo la historia sabrá reconocer, y desde ese punto de vista no me preocupa. Al contrario, le deseo lo mejor, que siga trabajando. Pero sí,
La estructura en cuanto se refiere al deporte, podemos decir a campeones, a vicecampeones, a los campeonatos entre dirigentes, dejé estructurando yo, inclusive con mucha satisfacción y gracias a la ayuda de mi señora, que por suerte mando un saludo porque es la actual reina de Quito de la tercera edad. Ella me ayudó a participar con la candidata de la Unión de Ligas a Reina de Quito. Entonces hay una historia hermosa, por suerte tengo todos los documentos que me permiten decirlo. Es una historia muy hermosa conocer, dése cuenta por ejemplo, de gente que coge la pala y va preparando a su liga, cómo va sacando del bolsillo el dirigente. Es una labor comunitaria muy hermosa. Y yo lo que comparto es con lo que dice Ángel Centeno. La medicina y la única medicina popular en los barrios es el deporte. Porque si no practica el deporte, primero, al joven, ¿qué es lo que le enseña a usted? Salud, porque se evita en definitiva engordar, lo que se dice la situación del corazón en cuanto a que puedan morir por la situación de que no hace actividad. No hace ejercicio, claro. Y desde ese punto de vista no hay la situación de la diástole, la sístole, y mucha gente ha muerto por este tipo de enfermedades. De forma educativamente, porque tiene que aceptarse una reglamentación ante el juez, y si no quiere cumplirse, así es. Le permite una vida de amistad, hermandad, y desde ese punto de vista le permite formar como una persona sabia, honesta, y vaya a trabajar, a enfrentar. Y más allá de los problemas de enfermedad, físicos, de salud, lo que nos permite ser más humanos. Y ahí está otra clave también, doctor, el servicio, el servir sin ningún interés, sino más bien ese servicio a la comunidad para que se pueda desempeñar. Creo que es otro también de los factores dentro de esta gran escuela que nos deja la organización como tal del deporte barrial. Además del servicio, la satisfacción, porque el hecho, por ejemplo, de ser profesionales en la central sí nos enseña a ser recíprocos con nuestro pueblo que nos educó. Yo le señalo una experiencia enorme que tengo. Yo nací en Pintag y me encargaron el ser director técnico del básquetbol femenino, y por primera vez Pintag salía campeón en los interparroquiales. Luego siguió esa tarea. ¿Sabía jugar? ¿Ah? ¿Usted sabía jugar básquet? Claro, bueno. Es que yo practico. Es una consulta. Yo practico 4 disciplinas deportivas y ya le voy a enseñar. Lo que le señalo es que esta selección lo tomó Aníbal Fuentes. Ah, claro, claro. Y luego de tomar la selección se integró a la asociación de básquetbol aquí en Pichincha, y luego fue presidente de concentración. Claro. Yo en cambio me dediqué a estudiar, a profesar mi conocimiento, porque en ese entonces yo era licenciado en educación física. Luego me dediqué a estudiar, soy doctor en educación, luego doctor en derecho. Entonces no podía dedicarme a una cuestión porque la vida también hay que cuidarla. Y en los deportes que yo he practicado, les señalo desde joven seguir los pasos de mi padre y de mi madre. Porque en el caso de mi padre fue el fundador del Club Los Andes en Pinta, la familia de manera general. Y yo practiqué entonces el fútbol, había los interparroquiales en básquet, en el atletismo, y practiqué inclusive el taekwondo. Yo tengo mis fotos con el campeón mundial, con el Anaipsu. Ahora, doctor, dentro de toda esta gran estructura, ¿cuál es su concepto en general de lo que hoy es, o previo a la pandemia? Porque se ha dado una pausa, ¿no? Pero con esos conocimientos, con esas experiencias, con ese servicio, ¿cómo definiríamos toda esta actividad deportiva barrial a nivel local, provincial y nacional? Bueno, quiero indicarle de que siempre se piensa no desde el punto de vista personal, se piensa en función de familia y se piensa en función de sociedad. Hay que entenderlo en otros niveles más altos. Claro, claro. En función personal, me siento realizado porque todos mis hijos son deportistas. Mi primer hijo es el atleta más completo del país. Mi segundo hijo fue futbolista de liga y luego en el Aucas, y en los actuales momentos es el presidente
del Club de Abogados de Pichincha, nada más que de 100,000 personas. Mi hijo Elenber fue campeón olímpico interparroquial y hoy modestamente es el director nacional de rehabilitación de este gobierno. O sea, la práctica del deporte permitió seguir los pasos de mi familia, porque mi señora fue la campeona nacional de 4, 8 y 1500. Claro. Entonces, combinado con, unidos los dos, permitió formar una familia, y esa familia sólida, y nos permite sentirnos orgullosos porque siguen nuestros pasos. No ha habido aquello de que nos hemos utilizado el deporte, nos hemos dicho ricos en el deporte. No, todo con transparencia, y con eso no estamos perseguidos como Correa. Entonces, el deporte es familia, sociedad. La sociedad nos reconoce, porque no solamente que hemos formado la Unión de Ligas, yo con Jaime Ruiz soy fundador de la Asociación de Ligas Rurales. Claro, es el otro tema. En el deporte universitario envié a deportistas a las competencias de Río de Janeiro, ¿sí? Las de fin de año, y modestamente soy el único ecuatoriano que ha estado en 2 mundiales universitarios por deporte universitario, y he visitado casi toda Sudamérica en las competencias que de ley hay en el deporte universitario. Lamentablemente el deporte en los actuales momentos, ya hablaremos sobre la ley, ahí le voy a decir lo que sucede en el deporte, inclusive mando razones, no permite, nosotros estamos realmente sin salir, sin despertar, no hay ayuda, y eso ha determinado que se hace esfuerzos, porque en estos esfuerzos están especialmente plasmados orientaciones a través de mis libros. Tengo unos 4 o 5 libros del deporte, conoce, y me satisface que he entregado, soy el único ecuatoriano que he entregado a las ligas, y no tengo ahora sí libros, porque ahora estoy haciendo libros ya en derecho, estamos próximos a sacar un nuevo libro junto con mis hijos, Miles y William, el primer libro que queremos sacarle en el país de ontología jurídica, que trata sobre cuestiones en definitiva, de ética, de lógica y una serie de cuestiones. Entonces, son cuestiones que van cambiando, y las cosas que existen ha permitido un mejor desarrollo del deporte, porque en el libro que escribimos con Marx, por ejemplo, de ese cuento, el manual jurídico, está desde cómo se puede llamar a la situación de una inauguración, las palabras que tiene que decir, la elección de la reina, que debe ser la exaltación, todo, y absolutamente programaciones. Me quedé sorprendido de algo anecdótico también en mis libros. Siempre me ha respaldado, quizá por la amistad que tenemos, que fui compañero de Juan Hidalgo, claro. La empresa Hidalgo. Han necesitado ellos, porque como decía, hacen sus actividades, deportes. Han cogido nuestro libro y han tenido que todo el mundo distribuirse. Son satisfacciones hermosas que yo recién conocí. Que sí, nos dejó 20 libros de usted porque nosotros le ayudamos, le oficiamos. Eso nos sirvió. Entonces son cuestiones que no se votan. Yo no puedo decir como Bolívar, ahora más, yo puedo decir en cambio cosechado, porque se conoce que son recuerdos buenos que se dan como vivencia. Qué bueno, doctor, de todos estos resultados que se dan fruto a un esfuerzo y un servicio, ¿no? Y que en la actualidad ya se tiene justamente aquellos momentos gratos que uno dice, bueno, este esfuerzo valió la pena, ¿no? Y con todo esto, pues, ¿qué decir en la actualidad, doctor, a la dirigencia del deporte barrial y sobre todo de la UDLI, que está cumpliendo años? Bueno, de manera general, al deporte, a los deportistas que sigan practicando, no les entregan la ayuda necesaria, sino cuando aparece, cuando salen. Caso de Glenda, por ejemplo, ¿sí? Practicaba con zapatillas de hecho hueco las plantas. Claro, y cuando salen ahí le reconocen. Sí, Carapaz que está planteando, porque recién hace unos 2 años estructuré un equipo a través de un club deportivo que se llama el Club Deportivo Unión. Alrededor de 38 requisitos. ¿En dónde estamos? ¿En qué país? ¿Y qué reciben los clubes? Nada. Entonces, los deportistas, mi llamado a que sigan practicando. Las mejores satisfacciones son a través del deporte.
En cuanto se refiere a la situación de las organizaciones de la UTLI, pues sepan que no es hacer patria el ir a las fronteras, no, hacer patria es servir. Si es que, por ejemplo, en el caso de la México, no servía solo a la Ciudad de México, yo servía todo el sector del Uruncoto, servía desde venía inclusive deportistas, podemos decir Chahuarquingo, Chimbacayo, todo eso. Son satisfacciones que no están entregando solo como tal a un lugar, sino a todo un conglomerado. Entonces, señores dirigentes, es duro, es sacrificado, tendrán problemas con las esposas, con los hijos. Lo único que les quiero decir es, lo tomen, porque el deportista barrial y parroquial se reúne para su cerveza. No digo que no seamos, está bien una, pero que se conviertan ya en personas que se dediquen a eso, eso es lo malo. Yo tenía siempre reuniones, todos los fines de semana, inauguraciones, un medio vaso, gracias, hasta luego, y nos despedíamos, porque el respeto, en mis ligas no pueden decir que William Sánchez haya utilizado, despilfarrado, se haya emborrachado, no, entonces no. Entonces, hacer patria es servir a la comunidad. Sigan, señores de la UTLI, sirviendo. Señores dirigentes de la UTLI, si es una tarea muy difícil, en la que inclusive no tienen el respaldo, no tienen la ayuda, a través de la ley tenemos que seguir y nos unamos para pelear. ¿Por qué no pedir mayores derechos? Por ejemplo, Marco Coyahuasco es concejal, le exijamos al municipio más derechos. Yo pienso de que mucha gente ha integrado posiciones en la administración del Estado, pero se olvidan. Yo, por ejemplo, combato la actitud de Bucarán. Él fue profesor de educación física y no hizo una ley. Lucio Paredes fue presidente, profesor de educación física y no hizo la ley. Hoy hay 3 leyes tentativamente y la última ley que están queriendo hacer le estoy mandando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Señores dirigentes, si tenemos una ley, van a tener beneficios, y si es que no tuvieran, por lo menos recuerden que dar vida a una liga es dar vida al sector social y a los sectores. Pongo el ejemplo de la México. Recuerdo, ya no solamente peleamos organizando los campeonatos de la Liga México. Recuerdo en septiembre ha sido las fiestas de México, y como se llama México, nos integramos con los dirigentes del barrio, hicimos las fiestas del barrio. O sea, no solamente es el deporte meternos dentro de las 4 paredes, sino abrirnos un poco más, servir un poco más. Entonces, señores dirigentes, el sentir de servicio a la patria está ahí, en todo lo que podamos, y todo con transparencia, para que no nos persigan y de volver a repetir. Porque simplemente si hacemos con transparencia, estamos con las manos limpias y con la frente en alto caminando. Caso contrario, efectivamente tenemos problemas con la justicia. Y desde ese punto de vista hay repercusiones. Por eso, hoy hago mi saludo fraterno. Superemos problemas, porque yo recuerdo el presidente fundador por aclamación y una serie de cuestiones que el señor Villagrán, Jaime Villagrán, planteaba. Yo no conocía algunas cuestiones, pero desde que me habían destituido porque quise regresar a servir, eso me tiene cuidado, porque no hay reglamentariamente no hay esa situación. Que me habían puesto en segundo lugar porque el primer presidente fue de 30 días de servicio, y que por eso yo soy el gestor de la unión, soy yo, con mucho orgullo. Y desde ese punto de vista, documentos hablan que tienen todos ustedes, y tienen la revista, y no lean revista, no de mí, lean de Chimbacaya, y libros, hay documentos, y desde el punto de vista saben que quiénes somos los mentalizadores, la directiva de la Liga México, dirigida modestamente por quien habla, de tal manera que no nos prejuiciemos mientras estemos haciendo bien las cosas. Pues mi saludo siempre estará con ustedes. Y cuando no hagan las cosas, no se resientan, porque no debo a nadie, no temo tampoco, y criticaré. Y acoger las críticas, así como a mí me deben haber criticado. Algún error tendré, porque soy humano, pero eso de hecho no da para que ni se acuerden del pueblo. En todo caso, si no se acuerdan, lo que me queda es la satisfacción de haber servido y de haber cumplido, y de tener una familia digna, y de poder decir, he cumplido. Y sé que seguiré cumpliendo, porque todavía tengo mis 21 años de vida. Claro que sí. Bueno, estas son la versión con el doctor William Sánchez.
quien, pues ya lo dijo, uno de los gestores de la creación de la Unión de Ligas. Aquí por Chasqui Deportivo. Chasqui Deportivo presentó ¿Qué dirá? Un espacio para el intercambio de ideas, reflexiones y conceptos del mundo del deporte.